Bueno, entonces estamos mencionando región inguinal. Un área, por si acaso, un área que se extiende desde las espinas ilíacas anterosuperiores, tanto al lado derecho como al izquierdo, hasta el tubérculo del pubis. El pubis. Esa es la región inguinal. Muy bien. En dicha región inguinal encontramos componentes. ¿Cuáles van a ser los componentes de la región inguinal? Vamos a tener el ligamento inguinal. La primera porción a describir componentes. Digo, ligamento inguinal. ¿Qué es el ligamento inguinal? El ligamento inguinal es un tejido denso, dice. Un tejido denso formado por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Es un tejido denso formado por la aponeurosis del oblicuo externo. Vamos a retomar esta cara interna posteriormente a mencionar con eso. ¿Sí? Entonces, repito, acá podemos visualizar dicha región. Dice, entre la espina ilíaca anterosuperior y esto que representa el tubérculo del pubis, toda esta área representa la región inguinal. ¿Sí? Muy bien, componentes del ligamento inguinal. Dicho ligamento inguinal se divide en fibras. ¿Cuáles son las fibras del ligamento inguinal? Vamos a tener tres fibras. Una primera fibra que la vamos a denominar profunda. Una fibra profunda del ligamento inguinal. Dicha fibra profunda se denomina ligamento de Gimbernat. Ligamento de Gimbernat. O ligamento lacunar. O ligamento arqueado. Esos son los tres nombres que tienen las fibras profundas del ligamento inguinal: Gimbernat, lacunar o arqueado. Son tres nombres. Bueno, este ligamento, dice, se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la rama superior del pubis. Ahí están las fibras profundas de mi ligamento inguinal. Tengo otras fibras. Se van a llamar fibras laterales. Y las fibras laterales forman otro ligamento. Se llama ligamento pectíneo o de Cooper. Entopectíneo o ligamento de Cooper. Estas fibras se extienden, dice, de la misma manera desde la espina ilíaca anterosuperior. Se inician en la espina ilíaca anterosuperior, anterosuperior. ¿Y dónde terminan? Hasta el pecten del pubis. Hasta el pecten del pubis. Y por último, tengo unas fibras que van a ser superiores. ¿Qué característica con las fibras superiores? Van a formar este otro ligamento. Se llama el ligamento reflejo. Y este solo tiene este nombre.
¿Qué dice del ligamento reflejo? Igual se origina en la espina ilíaca anterosuperior. ¿Y a dónde va? Va hasta más allá del tubérculo del pubis. Va hasta más allá del tubérculo del pubis. Del pubis. Mostremos dichos ligamentos. Entonces acá se zonifica la región inguinal por un área triangular y se amplifica. Y decimos, entre la espina ilíaca anterosuperior, acá viene el ligamento inguí. Tengo las fibras que son las fibras profundas, las vamos a esquematizar con rojo. Hacia atrás, hacia adentro, por así decirlo. ¿Sí? Entonces con puntos suspensivos para que se entienda que es hacia adentro. Hacia adentro se forma el ligamento del invernar, lacunar o arqueado. Hacia arriba, acá arriba, se va a formar el ligamento de Cooper. Acá arriba va a estar el ligamento de Cooper. ¿Sí? Y por encima, las fibras del ligamento inguinal van a hacer esto. Van a entrecruzarse, va a venir la del otro lado y va a pasar. Por eso dice, va más allá del tubérculo del pubis. ¿Sí? Sobrepasa como tal. Bien, ya tengo 3 fibras que pertenecen al ligamento inguinal. ¿Qué más tengo después de describir los componentes, uno de los componentes de la región inguinal? Se llama tracto ileopúbico, el segundo componente. Esto es el primer componente, el segundo componente lo voy a llamar tracto ileopúbico. Tracto ileopúbico. Acá tengo el tracto ileopúbico. Dice, dicho tracto ileopúbico es un engrosamiento de la fascia transversal o transversalis. Dicho tracto ileopúbico es un engrosamiento de la fascia transversal. ¿Y dónde está el tracto ileopúbico? Dicho tracto ileopúbico estará hacia abajo. Esta porción inferior al ligamento inguinal se lo denomina tracto ileopúbico. Ese es mi tracto ileopúbico. Y por último, ¿qué voy a tener dentro de los componentes de esta región? El conducto inguinal. El conducto inguinal como tal. Muy bien, para hablar del conducto inguinal tengo que ejemplificarlo. ¿Cómo voy a ejemplificar un conducto inguinal? Puedo hacerlo con una hoja de papel, ¿sí? Y hacerles comprender que es un conducto como tal. ¿Bien? Si hago esto, ¿tengo o no tengo un conducto? ¿Sí? Entonces, un conducto que da paso de estructuras desde el abdomen hasta la parte externa. Van a atravesar diferentes estructuras en el caso del varón. La primera descripción que voy a hacer del conducto inguinal será del varón y luego haré del sexo femenino. Entonces, ¿dónde empieza esta historia del conducto inguinal? Empieza en el desarrollo embriológico. ¿Por qué? A la semana 28 de la gestación, el testículo ya está formado inferior al polo del riñón, al polo inferior del riñón. Está debajo del polo inferior del riñón. Y por estimulación de hormonas, el testículo empieza el descenso dentro de la cavidad abdominal. ¿Sí? Hasta la semana 32. Quiere decir que en la semana 31 va a estar atravesando esto, el conducto inguinal.
y se va a estar formando propiamente el conducto en la semana 31, ¿sí? Y el testículo va a atravesar para irse a alojar hacia el escroto, ¿sí? Esto ha pasado en el desarrollo y se ha formado un conducto que dice Kay Moore mide 4 centímetros, tiene anillos, un anillo que es superficial y otro que es profundo. Vayamos a escribir primero profundo y acá recién superficial. Entonces, si yo vuelvo a entender esta hoja de papel, digo, uno de los anillos hacia adentro y el otro anillo hacia afuera. Por lo tanto digo, el anillo profundo, ¿dónde se encuentra? Se encuentra a la mitad del ligamento inguinal. Acá justo voy a encontrar el anillo inguinal profundo. Voy y lo ejemplifico, ¿sí? Muy bien. Acá tengo una imagen para ejemplificar la ubicación del anillo inguinal, de ambos anillos inguinales. Anillo inguinal superficial, ¿se ve o no se ve? Anillo inguinal profundo, está hacia dentro, a la cara interna de la pared del abdomen. ¿Y dónde está? Dice, si esto es el ligamento inguinal, dice, se encuentra a la mitad del ligamento inguinal. Entonces el profundo se encuentra, dicho, a la mitad del ligamento inguinal. Eso describo del profundo. ¿Qué describo del anillo superficial? Digo, el anillo superficial tiene dos pilares. El pilar medial, de verde, ¿sí? Y otro pilar, se va a llamar el pilar lateral. Este es el pilar medial y este es mi pilar lateral de dicho anillo superficial. Entonces anoto y describo. El superficial tiene dos pilares. Pilar medial, que va y se dirige al pecten del pubis. Pilar lateral, que va y se dirige al tubérculo del pubis. Pilar lateral que se dirige al tubérculo del pubis. Entonces, este anillo o este conducto, o sus dos anillos, va a tener paredes. Conducto, pared superior o techo, pared anterior, pared posterior y el piso o pared inferior. ¿Se nota el conducto que tiene eso? ¿Sí? Entonces describamos los límites de dicho conducto. Vayamos a mencionar las paredes que tiene el conducto inguinal. ¿Y quién forma cada una? Escribo conducto inguinal y digo, tiene una pared superior o denominado como techo. ¿Quién forma la pared superior de dicho conducto? Los tres músculos que van a venir del abdomen, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Entonces acá los tres músculos estarán formando el techo: músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno y músculo transverso del abdomen. Eso se está formando el techo. Ahora, la pared anterior. ¿Quién forma la pared anterior del conducto inguinal? Va a estar formada por un solo músculo, el oblicuo externo. ¿Hay lógica o no hay lógica en la formación de las paredes? Si esto es el conducto como tal, los tres músculos van a venir acá. Músculo oblicuo externo, oblicuo interno y transverso de la pared anterior. ¿Quién la va a formar? El oblicuo externo. Ahora dígame, la pared posterior, ¿quién la forma?
El transverso de la abdomen. Listo. Pared posterior. El posterior. El transverso del abdomen. El transverso del abdomen. Y tengo un piso, que también lo puedo decir, pared inferior. ¿Quién forma el piso del conducto inguinal? Lo forma el ligamento inguinal. Listo. Hemos delimitado al conducto inguinal. Ahora, haciendo la ejemplificación anterior, ya que el testículo, estamos ejemplificando varón, ¿no? Por si acaso, ya que el testículo es el que va a atravesar el conducto inguinal, no lo va a hacer pues solo, va a arrastrar a diferentes estructuras. ¿Qué va a acompañar al testículo en su camino? Las arterias, venas, nervios, ¿sí? Que van a estar dentro de eso. Y como esto está atravesando la pared del abdomen, va a tener envolturas de cada una de las paredes del abdomen. Entonces vayamos a ver ahora esta estructura que se va a llamar cordón espermático o funículo espermático, que es lo que atraviesa el cordón espermático masculino. Acá está, miren, anillo inguinal superficial, pared anterior, pared superior o borde superior, borde inferior o piso. Ahí está el anillo inguinal profundo, la pared posterior. Acá está el anillo profundo en la cara interna, donde están atravesando las estructuras. Entonces vayamos a ver el contenido de esto que representa el cordón espermático. Lo primero a mencionar, repito, es que dicho conducto o dicho conducto inguinal está permitiendo el paso de este cordón espermático. Cordón espermático, o como está en su libro, funículo espermático. Cordón espermático o funículo espermático. Dicho cordón tiene envolturas. ¿Cuáles son las envolturas? Vamos de afuera hacia adentro. La más externa se llama fascia espermática externa. La fascia espermática externa. ¿De dónde deriva la fascia espermática externa? Deriva de la aponeurosis del oblicuo externo. Deriva de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Listo, una envoltura. Otra envoltura se llama fascia cremastérica. Fascia cremastérica. ¿De dónde deriva la fascia cremastérica? Deriva del músculo oblicuo interno. Tengo otra. Se llama la fascia espermática interna. ¿De dónde deriva la fascia espermática interna? De la fascia transversal. Ahí está la fascia transversal. La fascia transversal. Listo. Ya tengo 3 envolturas y su origen. Ahora lo que me queda es describir contenido. Bueno, menciono el contenido con cada una de las estructuras o una descripción resaltante de dicho contenido. Estamos ahora con el punto, acá está el punto 1, el punto 2 como contenido. ¿Qué contiene el cordón espermático? Inciso A del contenido del cordón espermático. Contiene al conducto deferente. Menciono entonces al conducto deferente. ¿Qué función tiene el conducto deferente? Transporta espermatozoides. Esa es la función del conducto deferente. ¿Cuánto mide? Dice.
45 centímetros. ¿Desde dónde? Desde la cola del epidídimo hasta la cara posterior de la vejiga, hasta unirse con el conducto de la vesícula seminal. ¿Sí? Entonces todo ese trayecto mide 45 centímetros. Otra estructura, inciso B. A ambos grupos ya les he mostrado, ¿no? ¿Qué representaba la estructura más gruesa, más densa? Era la estructura más gruesa, se veía en el cordón, ¿no?, espermático. Entonces, a su lado estará la arteria testicular. ¿Rama de quién es la arteria testicular? Es rama de la arteria aorta abdominal. Tengo que entender que esta es la arteria aorta abdominal. Hago un esquema de la aorta abdominal. Acá están las arterias renales de la AAA. Y esto representa mi arteria aorta abdominal. Tengo que entender que cuando se ha originado el testículo, ¿dónde se ha originado? En la cavidad abdominal. Por lo tanto, la arteria testicular hacía esto, estaba cerca. ¿Sí? A medida que va descendiendo, la arteria testicular va acompañando al testículo. Y va a salir la arteria testicular justamente junto al cordón espermático. ¿Sí? Entonces ahí tengo la arteria testicular como rama de la arteria aorta abdominal. Bien, tengo otra estructura. Voy a tener a la arteria del conducto deferente. ¿Qué me dice Kay Moore? La arteria del conducto deferente es rama de la arteria vesical inferior. Acá esta es rama de la arteria vesical inferior. ¿Sí? Tengo otra de la arteria cremastérica. Otra arteria dentro del conducto. ¿Rama de quién es la arteria cremastérica? De la arteria epigástrica inferior. Rama de la arteria epigástrica inferior. ¿Y de quién es rama mi epigástrica inferior? Yo ya he llevado irritación de pared abdominal. De la ilíaca externa. De la ilíaca externa. No se olviden. Muy bien, sigo describiendo estructura. Y me voy a topar con este plexo. Se denomina plexo pampiniforme. El plexo pampiniforme. Entonces, acompañando al testículo tengo esto. Acá está, un conjunto de venas. ¿Se ve o no se ve mi plexo pampiniforme? Acá está el conducto deferente, la arteria testicular, y vemos este conjunto de venas. Kay Moore me dice un conjunto de 8 a 12 venas forman el plexo pampiniforme. Lo que no me dice es lo que va a pasar después. ¿Qué pasa después? Las venas del plexo pampiniforme, todas van a ir a drenar a esta vena. Se llama vena testicular. Lo mismo va a pasar en el lado derecho y en el lado izquierdo. Van a drenar a las venas testiculares. Repito, una del lado izquierdo, la otra del lado derecho. Acá tengo esto que se llama la vena cava. ¿Qué ven acá? Cava inferior, que se forma por la unión de las dos venas ilíacas. Ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda. Listo, tengo vena cava. A la vena cava van a venir a drenar dos venas, en este sentido. Se llaman las venas renales. Vena renal, ¿de qué lado? Del lado izquierdo voy a tener acá, y acá la vena renal del lado derecho. Una vez que el plexo pampiniforme drene, porque este es el sistema de drenaje, en este sentido, de las flechas, en este sentido, van a drenar a la vena testicular derecha. La vena testicular va a continuar hacia adentro, después del cordón espermático,
Y miren dónde va a drenar. A la vena cava inferior. ¿Estamos claros? ¿Dónde drena? Algo para aportar a su libro y es importante. Lo otro, la vena testicular izquierda va a ir a drenar ¿a dónde? A la vena renal izquierda. ¿Estamos claros con este sistema de drenaje? La vena testicular derecha, formada por el plexo pampiniforme, 8 o 12 venas del plexo pampiniforme, va y drena la vena cava inferior. La vena testicular izquierda va y drena la vena renal izquierda. ¿Quedó claro esto? Tenemos en una repisa de vidrio un riñón y justo en esa estructura se puede ver a las venas testiculares que les voy a mostrar. ¿Sí? Bueno, sigamos describiendo. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos un nervio. Se llama mi nervio génito femoral. L1 y L2. Y justo da una rama, mi nervio genital, que es la que se dirige al cordón espermático. Luego tengo fibras simpáticas. ¿Qué de las fibras simpáticas? Van a acompañar a las arterias. Las fibras simpáticas acompañan a las arterias. H, tengo vasos linfáticos. Vasos linfáticos. Y tengo lo que se va a llamar un receso vaginal. Receso vaginal. ¿Sí? Entonces estas son las estructuras que van a atravesar el cordón espermático. Bien, ¿qué más describo del cordón espermático? ¿Hasta ahí sí he entendido? ¿Sí? ¿Qué tengo que entender del cordón espermático? ¿Que está conectado o no está conectado al testículo? El cordón como tal. ¿Está conectado, no? La mayoría de sus estructuras. El cordón espermático, por una de sus envolturas, que se llama la fascia cremastérica, va a hacer lo siguiente. Jala el testículo hacia el anillo inguinal superficial. ¿Sí? Entonces el testículo es móvil. Se sale de la bolsa escrotal y viene al anillo inguinal superficial. ¿Cuándo? Cuando hace frío. Cuando hace frío los testículos se elevan. ¿Sí? Hace calor, los testículos se vuelven a la bolsa escrotal. ¿Sí? Entonces, ¿gracias a quién? A que hay una fascia espermática o una fascia cremastérica, ¿sí?, que son provenientes de estructuras musculares, del oblicuo externo, del oblicuo interno. ¿Sí? Los conceptos, por si acaso, no están en su libro, son parte de fisiología. Entonces, la parte cremastérica, repito, va, jala al testículo. ¿Cuándo? Cuando el medio externo está así. ¿Por qué el testículo está hacia afuera? Para estar a -1 grado la temperatura corporal. Y recién se produce la espermatogénesis. Esa es la temperatura ideal para la espermatogénesis. Estar a -1 grado de la temperatura corporal. ¿Sí? Muy bien, ya hemos descrito entonces cordón espermático, su utilidad. Ahí está la externa, cremastérica, interna. Gracias a esas capas, el cordón es retráctil. Hay enfermedades o alteraciones congénitas del cordón espermático. Una persona, un varón, puede tener un cordón espermático corto, no largo como este, más corto, hasta acá. Imagínense cuando el cordón espermático es corto y tiene que retraer al testículo. ¿Qué creen que puede pasar? El testículo puede girarse. ¿Sí? Cuando se retrae, puede girarse. Si esto es más corto, es lo que se presenta. Y justo se llama esa patología torsión testicular. Y el paciente viene a llorar. ¿Por qué? Porque está comprimiendo nervios. Y además, ¿qué? Si pasa mucho tiempo, ¿qué creen? ¿El testículo va a recibir sangre? No. No, si está girado. Entonces, ¿qué van a hacer en emergencia? Cuando vayan a su rote de urología, van a aprender a girar el testículo y ponerlo en su lugar. ¿Sí? ¿Hay cirugía para esto? Hay.
que evite que el testículo haga esa retracción abrupta, ¿sí? Para que ya no exista la torsión testicular. ¿Estamos claros? Muy bien, entonces van a averiguar, vamos a ir anotando torsión testicular. Van a averiguar cordón espermático corto. Ya son dos cosas. Cordón espermático corto y torsión testicular. Tienen una parte que dice trabajos en su guía. Y hablando de la guía, el último día que voy a dar guías es el martes a 1:15 hasta las 2:30 de la tarde. El día martes 8 de agosto. ¿Sí? Torsión testicular y cordón espermático corto. Eso van a buscar. Bien, ¿qué más en relación al cordón espermático? Pues, vayamos a describir ahora, antes de pasar a escroto, ya hemos entendido todo esto de conducto inguinal. Ahora sí voy a retomar cara interna de pared abdominal. Doctor, usted hace lo que quiere, eso estaba más adelante. Bueno, vamos a ver por qué lo vamos a describir después de conducto inguinal, para asociar al concepto de conducto inguinal. Lo primero a entender de la cara interna de la pared abdominal es de conocer las capas. ¿Qué capita es esta? La última capa. Transversalis. Peritoneo parietal. Este es PP. Peritoneo parietal. Entonces, si yo coloco una hoja, miren la hoja, sobre el data, ¿se va a quedar tal y cual? ¿O no se va a quedar tal y cual? Plano. ¿Se queda o no se queda? Si el marcador está debajo de la hoja, ¿se va a formar o no un pliegue? ¿Entienden este ejemplo? ¿Sí? Entonces, si el peritoneo tendría que estar como la hoja, pero como hay estructuras debajo, se forman pliegues. Vamos a tener entonces esto. La primera, número 1, pliegue medio. Pliegue medio. Ese es mi pliegue medio. ¿Encima de qué está el pliegue medio? La hoja estaba encima del marcador. Entonces el pliegue medio va a estar encima de qué? Se llama el ligamento uraco. Va a estar encima de una estructura que se llama el ligamento uraco. El uraco, en la vida adulta se llama ligamento uraco, pero en la vida embrionaria el uraco era un conducto que comunicaba vejiga con el ombligo. ¿Sí? Eso era el uraco. Muy bien, vamos con otros. Dos pliegues. Hablando. Voy a tener número 2, mis pliegues mediales. Este es mi pliegue medio. Número 2, mis pliegues mediales. ¿Dónde van a estar los pliegues mediales? Encima de la porción obliterada de la arteria umbilical. Va a encontrarse entonces encima de la porción obliterada. ¿Qué quiere decir obliterada? Cerrada. Por eso siempre les digo, lean, si no entienden una palabra, junto a un diccionario médico. Descárguense un diccionario médico. Les va a ayudar toda su carrera. Porción obliterada de la arteria umbilical. La porción cerrada de la arteria umbilical. ¿Bien? Ahí están los pliegues mediales. Y 3, por último, miren, 3, voy a tener a estos que se llaman mis pliegues laterales. Ahí están mis pliegues laterales. ¿Encima de qué están los pliegues laterales? Se encuentran encima de los vasos epigástricos. ¿Por qué digo vasos epigástricos? Porque está la arteria y la vena epigástrica inferior. Entonces se encuentra encima de los vasos epigástricos.
Y entendamos los espacios que se forman. Miren, inciso A. Ahí se forma una fosa. ¿Vemos o no vemos este espacio? Se llama fosa supravesical. ¿Esto qué creen que es? ¿La vejiga? Cuando la vejiga está vacía, allá abajo. Cuando la vejiga está llena, se va hacia la pared posterior del abdomen y justamente este espacio, que repito, se llama fosa supravesical. ¿Sí? En el inciso B, acá inciso B, voy a encontrar algo muy importante. Se llama el triángulo de Hesselbach. Miren esta área. Ese triángulo se llama triángulo de Hesselbach. El triángulo de Hesselbach. ¿Para qué me sirve el triángulo de Hesselbach? Es en esta área donde se producen las hernias menos frecuentes. Las hernias menos frecuentes. ¿Cuáles son? Las hernias directas. En ese espacio. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que estamos en la pared posterior del conducto inguinal? El triángulo de Hesselbach es la pared posterior del conducto inguinal. Acá está. Entonces, lo menos frecuente que se pueda producir es una hernia. Que venga algo y protruya en la pared abdominal. Y esto es una hernia directa. ¿Se entiende? ¿Por qué se puede producir? Porque la pared del abdomen está débil. ¿Sí? Era increíble un cadáver que una vez hemos diseccionado. Les decía que hemos cortado la grasa. La grasa era 10 centímetros. Y la pierna nos ha quedado una pierna delgadita. Casi no había músculos. ¿Sí? Y lo mismo era su abdomen. Hemos cortado un panículo de grasa, pero después el resto del abdomen, el oblicuo, era increíble, era una hoja delgadita, delgada, completamente delgada. Si el músculo es delgado, ¿cómo no se va a producir una hernia? ¿Sí? Y casualmente, las hernias se producen de manera frecuente en personas obesas. ¿Sí? Entonces ahí la característica, estamos en la pared posterior del conducto inguinal. Por eso necesitábamos hablarlo a esta parte, después del conducto inguinal. Muy bien, a este otro lado tengo la fosa lateral. Esto C es la fosa lateral. En esta fosa lateral quiero que reconozcan algo. ¿Qué creen que es ese círculo? O un sello, a la una. Conducto inguinal. Medio sello. Es el anillo inguinal profundo. Así está bien, pero medio sello, hombre. Así voy regalando. Y luego llegan a 38, ¿no? Este es el anillo inguinal profundo. ¿Sí? Y entonces se encuentra en la fosa lateral. El anillo inguinal profundo. El anillo inguinal profundo. Y dice Kay Moore, acá se producen las hernias más frecuentes. Más frecuentes. Se llaman hernias inguinales indirectas. Son las más frecuentes. Por acá se puede salir intestino. ¿Cuándo? Cuando la pared del músculo es delgada. Se puede salir intestino. Ahí está el conducto como tal. Y si la pared es débil, cuando hagan un esfuerzo, ¿sí? Cuando levanten un objeto, ¿hacen esfuerzo o no hacen esfuerzo? Hacen un esfuerzo, ¿sí? Digamos que quieren levantar peso muerto 50 kilos, 80 kilos, 100, como el doctor Ayala también. Entonces, ¿va a protruir o no va a protruir intestino? Se va a protruir, ahí va a estar con su intestino y va a decir, doctor, mire, tengo algo que se sale, se entra, se sale, se entra. Su intestino, hombre, están apretando ahí. Y son hernias. Tercer trabajo, hernias.
Me van a agradecer cuando lleguen a la cirugía. Hernias. Definición de hernia. Y buscar 6 tipos de hernias con su definición. Definición de hernia. Y buscar 6 tipos de hernia con su definición. La hernia, las hernias son una patología muy frecuente. Muy frecuente. Y en Cochabamba más todavía. Más todavía. ¿Qué decimos en Cochabamba? Dicen, se vive para comer. Cochabamba. Buenas opciones de especialidad, cirugía y gastroenterología. Nunca les falta paciente. ¿Se ha entendido pared interna? ¿Y por qué hemos hablado después de conducta inguinal? Muy bien, entonces. Y lo van a comprender mucho más cuando averigüen esto de esto. Ahora sí, vamos a escroto. ¿Qué vamos a describir o cómo vamos a definir a escroto? Es un saco cutáneo pigmentado. Así lo define Kane. Entonces es un saco, otra literatura lo define como una bolsa. Saco cutáneo pigmentado. Ahí tenemos la característica de definición de lo que es el escroto. Saco cutáneo pigmentado. Acá tenemos escroto. Y decimos que el escroto es un saco cutáneo pigmentado. Saco cutáneo pigmentado. Muy bien. ¿Qué vamos a analizar del escroto? El escroto como tal tiene arterias, venas y nervios y vasos linfáticos. Voy y analizo cada una de ellas. Arterias. ¿Qué arterias irrigan el escroto? Se llama la arteria escrotal anterior. ¿Rama de quién? De la arteria femoral. Ahí está, la escrotal anterior, rama de la arteria femoral. Arteria escrotal posterior, rama de la arteria pudenda interna. Tenemos otra, arteria cremastérica. ¿Rama de quién es la cremastérica? De la epigástrica inferior. Y por un sello, ¿rama de quién es la epigástrica inferior? La ilíaca externa. Han dicho el coro. ¿Por qué lo arruinan? Ya, porque ha levantado primero un sello completado. Entonces, la arteria cremastérica es rama de la arteria epigástrica inferior. Y la epigástrica inferior es rama de la ilíaca externa. ¿Sí? Para recordar y asociar. Dice que hay una palabra. Las arterias, o las venas, las venas son al igual que las arterias. Al igual que las arterias. Entonces, ¿yo cómo explico esto? Digo, en esto, la vena escrotal anterior, ¿dónde drena? A la vena femoral. La vena escrotal posterior, ¿dónde drena? A la vena pudenda. La vena cremastérica, ¿dónde drena? A la vena epigástrica interna. Eso quiere decir, al igual que las arterias. Nervios de escroto. Nervios. Voy a tener a mi nervio genitofemoral. El genitofemoral es rama del plexo femoral, por lo tanto es L1 y L2. Genitofemoral. Voy a tener al nervio escrotal anterior, rama de mi nervio ilioinguinal. Y mi nervio inguinal es L1. Voy a tener a mi nervio escrotal posterior, rama de quién? De mi nervio pudendo.
Y mi nervio pudendo es S2, S4. Y voy a tener a mi nervio cutáneo femoral. Nervio cutáneo femoral. Algo que no dice su libro: vasos linfáticos. ¿Dónde van los vasos linfáticos de escroto? Vasos linfáticos de escroto drenan en los nódulos inguinales superficiales. Entonces, cuando tengo un paciente con ETS, infección de transmisión sexual, ¿sí?, y tenga las úlceras sifílicas, ¿dónde irá el microorganismo? Al primer lugar a inflamar a los nódulos inguinales superficiales. Ahí va a estar inflamado el paciente. Luego, para describir, hasta ahí hemos descrito arterias y venas, vamos a describir envolturas después del escroto. ¿Qué envolturas tenemos? Vayamos a asociar algún concepto que me dice que me lo dice. ¿En dónde? En las imágenes. Por eso tengo que estudiar las imágenes como tal. Después de escroto, repito, primera capa, acá. 1. Primera capa, escroto. Segunda capa, dartos, que por si acaso es músculo liso y es responsable de corrugar la piel del escroto. ¿Cuándo se corruga la piel del escroto? Cuando hace frío, entonces se corruga la piel del escroto, se arruga si quiere. Luego 3. Si decimos que el testículo ha arrastrado las envolturas de la pared de abdomen, va a tener las mismas envolturas que su cordón espermático. Por lo tanto, fascia espermática externa. 4. Fascia cremasterica. 5. Fascia espermática interna. 6. Después de la fascia espermática, túnica vaginal. Pero las dos envolturas de la túnica vaginal. La túnica vaginal parietal y luego recién la túnica vaginal visceral. Vaginal, visceral. Parietal y visceral. Y lo veo en esta imagen. Voy y ejemplifico de esta manera. Ahí está piel, ¿sí? Luego de piel, fascia dartos, piel, fascia dartos, fascia espermática externa con color rojo, fascia cremastérica, ahí medio amarillo, también, fascia espermática interna, y luego la túnica vaginal de verde. ¿Se ve o no se ve? Y hay un espacio, ¿se dan cuenta? En la túnica vaginal, ¿sí? Acá, entre la parietal y la externa, acá está este espacio. Hay un espacio. Y en ese espacio hay líquido. ¿Sí? Cuando un varón se golpea el testículo, lo primero es el dolor. Tremendo dolor. Lo segundo que puede pasar es una lesión a nivel de la túnica vaginal. Y se produce esta alteración, se llama hidrocele. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a buscarme también hidrocele. ¿Ya saben cuántas líneas tiene que ser un trabajo de investigación? Una palabra. Máximo 6 líneas. Cuidado que me hagan una hoja ahí de cada. Si quieren hacer 2 líneas, sirve. ¿Sí? 2 líneas, ahí está. ¿Para qué les doy? Solo para que entiendan las palabras o vean en una imagen que es el hidrocele. Después de un golpe testicular se acumula líquido. ¿En dónde? Entre la túnica vaginal, parietal y visceral. Listo. ¿Sí? Entonces, mínimo 2, máximo 6 líneas. Claro que ahí con dibujos, con todo. No necesitan, van a ocupar espacio. Solo quiero conceptos. Y para que ustedes entiendan y decidan. Bueno.
Después de describir entonces las envolturas, voy y menciono el epidídimo. ¿Qué voy a describir del epidídimo? Ahí está. El epidídimo es una serie de túbulos enroscados. Esa es la definición para epidídimo. Epidídimo es una serie de túbulos enroscados. Otro término para enroscados, enrollados. ¿Sí? Ahí está el epidídimo. ¿Qué es el epidídimo? Tiene partes: la cabeza, cuerpo y la cola. La cabeza, ¿cómo se forma? Se forma por túbulos seminíferos eferentes. La cabeza se forma por túbulos seminíferos eferentes. El cuerpo ya tiene su propio conducto epidídimo, y la cola se une a un conducto, al conducto deferente. Se une al conducto deferente. Macroscópicamente voy y explico. Cabeza, cuerpo, y acá abajo va a estar la. Vayamos a entender por qué dice si son túbulos enroscados, enrollados. Miren. Y miren. Ahí está. El epidídimo. Eso es el epidídimo. ¿Es un túbulo o no es un túbulo? Estos son mis túbulos seminíferos. Vean mis túbulos seminíferos eferentes. ¿Sí? Estos túbulos seminíferos eferentes están formando la cabeza del epidídimo. Luego el cuerpo ya es el mismo conducto del epidídimo que forma. Y luego la cola. La cola ya se está uniendo a este otro conducto, el conducto deferente. ¿Quedó claro? Muy bien, me quedo en esta imagen para describir testículo. ¿Qué vamos a mencionar de testículo? El testículo está formado por túbulos seminíferos. Veo estos túbulos seminíferos. ¿Quién no ve estos túbulos? ¿Sí? Histología de Gardner dice en su mención que los túbulos seminíferos, si alargo, tranquilamente es el largo de una cancha de fútbol, 100 metros. ¿Sí? Así de largos son estos túbulos, ¿sí? Enroscados dentro del testículo como tal. ¿Sí? Luego, ¿qué voy a ver? Voy a tener esta red. Justo se llama la red testicular. Red testicular. Y luego voy a tener estos túbulos eferentes. ¿Sí? Ahí está el testículo. ¿Cómo defino al testículo? El testículo es una gónada. Gónada productora de espermatozoides. ¿Qué más produce? Produce testosterona. Bueno, ¿qué más digo de testículo? ¿Quién irriga el testículo? ¿Qué arteria viene y da la sangre oxigenada al testículo? La arteria testicular. Entonces acá menciono quién irriga el testículo, la arteria testicular. ¿Rama de quién es? Hace un momento he descrito. Con un sello a la 1, 2, listo, un sello. Arteria, aorta, abdominal. ¿Sí? Luego, venas. ¿Quién drena testículo? El plexo pampiniforme. Que no se olviden, drena las venas testiculares. Y cada una sigue un camino. La derecha, ¿dónde drena? Por un sello. Listo, 2 sellos. Vena cava inferior. Y la izquierda. Eso es levantar la mano. Aquí estamos con el viejo este.
3 sellos en una sola clase. Vena renal izquierda. ¿Listo? Así llegan a los 38 sellos, o a los 40 participantes, sino que después van a estar con sus 11 sellos, 10 sellos, participen. Ahí está la irrigación, vemos la arteria testicular, ¿sí? Luego, ahí está el drenaje venoso, plexo pampiniforme, a este lado. Ahí se ve las arterias y venas. Lo mismo acá, el plexo pampiniforme, ahí está, la vena testicular. Y drenaje linfático. ¿Dónde drena la linfa del testículo? Linfático. Les voy a pasar Zubier en el grupo de Telegram. El fin de semana les voy a pasar, ¿ya? ¿Para qué? Quiero que hagan una comparación entre la descripción que hace Zubier del peritoneo y la comparación que hace Kay Moore. Solo para su conocimiento. Les voy a pasar Henry Zubier para que hagan el discernimiento. ¿Sí? Un poco más entendible el peritoneo en Henry Zubier que lo que describe Kay Moore. ¿Sí? Es muy superficial lo que habla Kay Moore. Y cuando vayan y lean Zubier van a ver que cada órgano que menciona, cada órgano que tiene drenaje linfático, Kay Moore a veces se salta el drenaje linfático. Es importante, porque hemos dicho por dónde viajan las células cancerígenas. Por los vasos linfáticos, por eso hay metástasis, por ahí se diseminan. ¿Sí? Entonces, por eso es importante entender cuál es el cáncer más frecuente en varón. Próstata. Y el segundo, testículo. ¿Sí? Entonces, drenaje linfático. Van, miren, de testículo a 3 segmentos. 1, 2, 3. Nódulos ilíacos comunes. Nódulos ilíacos externos, nódulos ilíacos internos y los más importantes, los nódulos linfáticos abdominales aórticos. ¿Sí? Entonces, cerca de la aorta, miren, hay vasos linfáticos. ¿Sí? Vasos linfáticos y nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos se llamarán nódulos aórticos. ¿Por qué viene hasta aquí? Porque no nos olvidemos que su arteria testicular es rama de la aorta abdominal. Cuando tengan un paciente con cáncer testicular, el peligro más latente y rápido es que se disemine en abdomen, rápidamente. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Y quién da la inervación a testículo? ¿Quién da la inervación al testículo? Se llama plexo nervioso testicular. Plexo nervioso testicular. El plexo nervioso testicular está formado por fibras simpáticas y parasimpáticas, por si acaso. ¿Sí? Ahí el plexo nervioso. ¿Listo? Nos vemos. Chao. Mañana.